Antes de entrar en materia, quisiera hacerte una pregunta. ¿Para ti el liderazgo solo estaría asociado a cuando estás en una empresa y te toca, por ejemplo, dirigir un equipo de trabajo? Déjame compartirte que hasta hace unos años atrás, como vengo del mundo del asesoramiento en gestión humana en las empresas, yo creía que sí, que el liderazgo estaba asociado a trabajar en una empresa, que el liderazgo era solo para ejercerlo cuando uno tenía pues un puesto de trabajo donde tenía que dirigir personas. Hasta que un día tuve la oportunidad de realizar una certificación en una escuela de liderazgo que me hizo ampliar mi perspectiva de lo que es liderar. En realidad eso rompió mis esquemas. Fíjate, lo primero que aprendí fue que liderazgo es igual a influencia y que es algo que te puedes ganar ante otras personas. Es decir, tú como ser humano, siendo un padre de familia, una madre de familia, un trabajador, etcétera, pues bueno, tú puedes ser un líder. ¿Por qué? Porque tú puedes influir en otras personas. Entonces, en esencia, no tienes que estar atado a un cargo o a un rol de autoridad. Si bien estamos pues con las figuras de autoridad, también asociándolas a que son líderes, pero realmente no necesariamente una figura de autoridad es un líder. Esto pues a mí me abrió la mente y me hizo pensar entonces que yo también podía convertirme en una líder de influencia. Y fíjate, por otro lado también aprendí que se puede liderar para bien o para mal. Aquí, claro, vamos a compartir algo que será para bien, que pueda ser de utilidad para ti y para que rindas frutos positivos en tu entorno. El liderazgo entonces no es una cuestión de títulos o una cuestión de puestos, es cuestión de influencia. Hay un reconocido autor en materia de liderazgo que se llama John Maxwell, que te recomiendo leer sus libros y seguirlo. Él habla de que el liderazgo es influencia y que no es una cuestión de autoridad. Hay otro autor también que se llama Rick Warren. En su libro Liderazgo con propósito también hace mención a que el liderazgo no es una cuestión de títulos o de puestos, es una cuestión de influir en tu entorno, influir positivamente. Ahora, ¿cómo se relaciona la palabra propósito con la palabra liderazgo? Aquí vamos a entrar entonces en lo sustancial de nuestro chat, donde queremos que esta información pueda ser de provecho para ti, para tu crecimiento y para que tú puedas avanzar en tu vida. Bueno, comencemos con definir qué significa la palabra propósito. Mark Twain, que es un escritor y orador estadounidense, decía que los días más importantes de tu vida son dos: el día que naces y el día que descubres el por qué has nacido. Qué interesante reflexión, ¿verdad? Porque es que vivimos en un mundo tan acelerado, vamos de un modo piloto automático todos los días, con escasos tiempos para sentarnos a pensar y evaluar si lo que estamos haciendo tiene sentido. Y aquí entonces es donde nos cae muy bien refrescar qué significa la palabra propósito. Bueno, entonces podemos referirnos al sentido o la intención con la que desempeñamos algo, la finalidad con la que actuamos, y en nuestro tema de liderazgo vincularemos este significado a nuestras propias vidas para que logremos entonces ejercer una influencia positiva en las personas que nos rodean. Entonces, ¿qué significa tener un propósito de vida? Bueno, estaríamos hablando de cuáles serían nuestras motivaciones intrínsecas, aquellas motivaciones internas que están dentro de nosotros que le darían un sentido de dirección y significado a nuestra propia existencia. Teniendo claro este significado de vida, bueno, romperíamos con la rutina de vivir nuestra vida en modo piloto automático. Una vez hay una persona muy querida en mi trabajo que me preguntó: oye, ¿tú sabes, Miriam, lo que significa sufrir del síndrome del pollo en brasas? Y yo le dije: no, yo nunca he oído hablar de eso. ¿Qué es eso? Nos preparamos para nuestras actividades, desayunamos, salimos al trabajo, almorzamos, volvemos al trabajo, regresamos a la casa. Bueno, si somos padres de familia atendemos a nuestros hijos, cenamos, nos preparamos para dormir y nos acostamos. Y adivina qué va a suceder al día siguiente. Pues nos levantamos, nos preparamos
para nuestras actividades, desayunamos, etcétera, etcétera. Y así pasan los días, los meses, los años y no nos damos cuenta que se nos fue la vida. A mí eso me hizo mucha gracia, sinceramente, pero claro, me hizo pensar, bueno, sí, ciertamente, porque el pollo en brasa, cuando tú colocas el pollo en brasa, ¿verdad? El pollo va dando vueltas y vueltas y vueltas sobre la brasa. Entonces es un poco pues ese ritmo de vida que llevamos, que nos levantamos, que hacemos nuestras actividades, que nos acostamos y al día siguiente volvemos lo mismo. Entonces, para romper con ese síndrome, ¿verdad? Alineándolo con lo que hacemos, porque creo que es mejor alinearle un significado a esas acciones, ¿verdad? Un para qué. Y eso pues definitivamente nos llevaría a tener un propósito de vida, a tener una vida con propósito. Entonces, crear un propósito de vida va más que un sueño, ¿verdad? Más que un sueño, quizás muchas personas creen que el propósito de vida es como que los sueños que tenemos, pero no. Más que un sueño, veámoslo como una herramienta para vivir una vida mejor, una vida con más intención, ¿verdad? Y una vida que nos va a permitir influir positivamente en quienes nos rodean. Eso es muy importante. ¿Qué es lo que nosotros podemos dejar dentro de nuestro entorno y que sea intencional? Entonces, ¿cómo podemos descubrir o fortalecer nuestro propósito de vida? Bueno, fíjate, antes de dejarte algunos tips para que tú puedas reforzar, ¿verdad?, tu propósito o descubrirlo, quiero compartirte algo que me llamó mucho la atención. Porque, claro, estos temas se suelen asociar más con lo filosófico, ¿verdad? Tienen un impacto más en, vamos a decir, en la parte filosófica de nuestras vidas. Sin embargo, también pude leer y entender que el significado, el tener un propósito de vida, un significado de vida, nos impacta también en el área de la salud. En la página web de la Universidad de California leí un artículo que me pareció súper interesante de un estudio que realizaron por allá por 2019 en la Escuela de Medicina de San Diego. Ellos encontraron, quienes hicieron este estudio, que la presencia de un sentido de vida fuerte en una persona impacta positivamente en su salud y en su longevidad. Claro, no se llegó como a una comprensión a fondo de qué impulsa esta conexión entre propósito y bienestar, pero es posible que tener un mayor significado de vida nos lleve a tomar mejores decisiones respecto a nuestro propio estilo de vida. Esto nos puede ayudar a impactar mejor en nuestro funcionamiento del sistema inmunológico y una menor liberación de hormonas del estrés. Bien interesante, ¿verdad? Veamos entonces cultivar el sentido de propósito de vida como una planta que tengo, ¿verdad? Y que para que pueda crecer y dar frutos en abundancia, tengo que nutrirla, tengo que cuidarla, echarle agüita, echarle abono, ¿verdad? Bueno, ese mismo símil de la planta que cuidamos y la cuidamos para que crezca, imagínense que nuestro propósito de vida es algo así. Tener una vida física, mental, emocional y espiritual funcionando como un engranaje, alineado y fluido. El propósito es más un proceso que un resultado. Es algo que está como en constante movimiento. Más que un resultado en sí mismo, como el liderazgo. Porque fíjense que el liderazgo también es un proceso. Hay un autor que ya les había mencionado antes, que es John Maxwell. Él tiene un libro que se llama Las 21 leyes irrefutables del liderazgo. Y en ese libro él nos enseña una ley que él llamó la ley del proceso. ¿Qué nos dice él en esa ley? Que el liderazgo no se hace en un día y ya. No, el liderazgo se desarrolla diariamente. Y siempre estamos en un constante crecimiento de nuestro liderazgo. Bueno, así mismo pasa con el propósito. El propósito de vida, nuestros propósitos de vida nos van a guiar, ¿verdad?, a realizar acciones y constantemente vamos a estar impactando positivamente, no solo en nosotros mismos, sino en nuestro entorno.
Y además, ese propósito o esos propósitos de vida siempre están en constante renovación, no es algo estático. Bien, vamos entonces ahora a compartirles algunos pasos para que ustedes puedan comenzar este proceso, este camino de descubrir o de fortalecer sus propósitos de vida, ¿vale? Entonces, este primer paso es un paso que tiene que ver con una autoexploración, podemos llamarlo así. Son preguntas que nos vamos a hacer para conocernos a nosotros mismos. Hay un filósofo chino llamado Lao Tse que decía, conocer a los demás es inteligencia, conocerse a sí mismo es verdadera sabiduría. Realmente el autoconocimiento es un proceso que nos ayuda muchísimo a esclarecer cosas que nos permiten, ¿verdad?, tener una guía, tener ese GPS, esa brújula que nos va a ayudar a nosotros en el establecimiento de nuestros propósitos de vida. Entonces, puedes hacerte preguntas, por ejemplo, ¿cuál es el mayor valor agregado que puedes generar? ¿Qué valores te ayudan a ser mejor persona? Por ejemplo, ¿en qué persona te gustaría convertirte? ¿Qué sueños tenías de niño o de niña que aún quisieras hacer realidad? Nosotros cuando somos niños, pues estamos llenos de muchos sueños, de muchas cosas que queremos hacer, pero a medida que vamos creciendo y nos vamos, digamos, metiendo en la rutina propia de los seres humanos, pues se nos van olvidando. Se nos van olvidando esos sueños, caemos en rutina y eso hay que rescatarlo, hay que rescatar esos sueños, hay que rescatar esas cosas que nos entusiasmaban, que nos ilusionaban, porque eso nos permite también a nosotros entender un poco más estos propósitos de vida. ¿Cómo te imaginas tu vida en 5 años, por ejemplo? ¿Cómo quisieras que te recuerden? ¿Cuáles son mis mayores talentos? ¿Cuáles son esas capacidades, esas habilidades que yo tengo? ¿Verdad? ¿Qué haría si nunca más tuviera que trabajar? ¿O qué haría que no me importaría que me pagaran? Eso que me entusiasmaría hacer. Entonces, estas son preguntas que nos pueden ayudar a un mejor entendimiento de nosotros mismos. Yo, ¿qué te recomiendo? Agarra lápiz y papel, anótate estas preguntas y respóndetelas, porque ese ejercicio de responder también nos ayuda muchísimo a consolidar ese proceso de pensamiento que estamos realizando en ese momento. Bien, vamos entonces ahora a hablar del paso 2. En este paso 2, ¿qué te voy a recomendar? Bueno, te voy a recomendar que hagas como una estrategia a través de un plan de acción personal. O sea, vamos a definir estas estrategias que están relacionadas con tu visión, a dónde tú quieres llegar, cuál es tu misión, lo que tú quieres lograr, que esté alineado con tu visión en los diferentes aspectos de tu vida: salud, trabajo, familia, relaciones, finanzas, ¿ok? En la parte espiritual, muy importante también. ¿Cuáles son tus valores? Tus valores son tus principios rectores de vida, son fundamentales para ti, no son negociables. Y de aquí vamos a pasar a la acción. Vamos a definir cuáles son esas metas, esas actividades, esos recursos que vamos a necesitar para encaminarnos hacia nuestro propósito. ¿Qué harás? ¿Cómo lo lograrás? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Okay? Por ejemplo, unas acciones en la parte de salud física. Bueno, voy a caminar 20 minutos diarios en el parque. ¿Okay? Eso es un ejemplo de llevar y que está alineado con la misión y la visión de vida. Vamos al paso 4, evalúa, revisa y mejora, porque todo plan que se inicia y se acciona debe ser revisado y evaluado para reforzarlo, para mejorarlo. ¿Okay? ¿Qué te voy a recomendar entonces aquí? Te voy a recomendar una técnica, a mí me funciona muchísimo y muy bien. Una técnica que se llama KSS. ¿Okay? ¿Qué significa esto? Viene del inglés keep doing, seguir haciendo. La S de stop doing, dejar de hacer. Y la otra S de start doing, que es empezar a hacer.
Entonces, con este recurso KSS, tú vas a empezar a evaluar aquello que te está funcionando, lo vas a mantener, ese es el keep doing. Aquello que no te está funcionando, lo vas a dejar de hacer, ese es el stop doing. Y aquello nuevo que te va a reforzar, acciones nuevas que puedes incorporar. Por eso te comentaba en las notas de voz anteriores, esto es un proceso, esto no es que es algo resultado de un día y ya. No, el propósito se cultiva, se refuerza a través de este proceso. Entonces vas a poder también identificar nuevas acciones que te refuercen y te cultiven esos propósitos de vida. Y esto lo vamos a llamar start doing, comenzar a hacer. Entonces, con este método, con este recurso, tú vas a poder analizar, revisar, ¿verdad? Para evaluar el trabajo que tú estás haciendo de poner en práctica tus propósitos de vida. Incluso ese método KSS yo te lo recomiendo para cualquier cosa que tú hagas, cualquier proyecto que tú tengas que realizar, ¿verdad? Analízalo bajo estas, vamos a decir, premisas de keep doing, start doing, stop doing, para que puedas entonces también mejorar, ¿ok? Cualquier aspecto de tu vida. Bueno, para finalizar, te quiero dejar aquí entonces como una especie de resumen. Recuerda que el propósito de vida es un proceso, no un resultado en sí mismo. Cultívalo, nútrelo con los pasos de tips que te recomendé para fortalecer y descubrir tus propósitos de vida, repasándolo de tanto en tanto, evaluándolo con el método KSS que te guiará en saber si vas por buen camino o tienes que ajustar algo de lo que tú te estás proponiendo hacer. Y comparte con otras personas lo que aprendiste, lo que aplicaste. Con tu historia, fíjate que tú puedes influir positivamente e impactar en la vida de otras personas, ayudándolas a ser mejor. Entonces, esta parte es muy importante, no te la quedes para ti. Cuando tú estés aplicando, cuando tú estés viendo resultados, compártelo. Tanto lo inicial que estás aprendiendo como los resultados que vayas encontrando en tu camino, compártelo con otras personas porque tu historia puede ser una historia inspiradora para otras personas. Entonces, bueno, espero que esto haya sido de utilidad para ti y estoy entonces ahora por aquí a la orden para contestarte cualquier duda, cualquier pregunta que tengas. Mucho éxito.